Buenas noches, les voy a presentar el proyecto integrador de noveno semestre, el cual es el diseño de un sistema de seguridad para las bicicletas en la Universidad de Cundinamarca. Quien les habla es Javier Hernández. Bueno, la identificación por radiofrecuencia o RFID es conocido como Radio Frequency Identification. Es una tecnología de rápido desarrollo que utiliza señales de radiofrecuencia para la identificación automática de objetos. Probablemente su origen se remonta a los años 1920, aunque parece que ya se empieza a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial, donde comenzó su uso para que los aviones se identificaran como amigos ante sus propios efectivos o aliados. Con el tiempo, esta idea se trasladó a sistemas más reducidos, sirviendo para el seguimiento de personas y equipamiento militar, hasta que dos empresas norteamericanas comenzaron su comercialización civil a finales de los años 1970. En el momento actual, bajo las siglas RFID se agrupan tecnologías que sirven para identificar objetos mediante ondas de radio. La tecnología RFID hace posible la autoidentificación de un objeto que contiene una emisora de radio. En el estado actual de desarrollo, el abaratamiento de los costes y la reducción en su tamaño permite que estas emisoras sean lo suficientemente pequeñas como para tener la forma de etiquetas adhesivas, pudiéndose incorporar casi a cualquier objeto. Bueno, el uso de las bicicletas como medio de transporte en Colombia ha ido aumentando año tras año como solución para ejercitarse, ahorrar tiempo y dinero. En este sentido, pues, el sector universitario se ha convertido en un factor importante e influyente en el uso de las bicicletas para viajar desde su lugar de residencia hacia la universidad, según estudios en distintas universidades del país. Asimismo, el hurto de estas bicicletas es un factor determinante que ha ido aumentando, situación que afecta directamente a los biciusuarios y que representa la poca seguridad que actualmente prevalece en este medio de transporte. Esto implica un desafío para las autoridades, brindar una solución a este problema y ayudar a mitigar esta situación. En la Universidad de Cundinamarca, sede de Fusagasugá, pues se ha venido evidenciando un aumento en la cantidad de estudiantes que se dirigen al campus universitario mediante su bicicleta. Esto ha provocado pues un reto para la universidad, donde se han desarrollado protocolos de seguridad para controlar el ingreso y salida de las bicicletas. Estos protocolos no han sido lo suficientemente confiables ni eficaces, ya que cuando hay una gran cantidad de personas ingresando a la universidad, el proceso de verificación de los datos del dueño de la bicicleta por parte del personal de seguridad no es efectivo y por lo tanto presenta dificultades tanto en el ingreso como a la salida de la universidad, por lo que se han presentado robos a nivel interno suplantando la identidad del dueño de este medio de transporte. Bueno, el objetivo general para esta propuesta es plantear un sistema de monitoreo basado en tecnología RFID para el control de acceso de las bicicletas a la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. Y los objetivos específicos, pues tenemos
Como primero, seleccionar un lector RFID a partir de la sensibilidad máxima de recepción de señal y la frecuencia de operación de las etiquetas RFID. Segundo, examinar una antena para la transmisión y recepción de señales que permita la comunicación entre un lector RFID y las etiquetas RFID. Tercero, definir un software para un sistema de gestión y administración de una base de datos generada por la información establecida por los usuarios de las bicicletas. Y cuarto, proponer una interfaz de usuario que permita visualizar los datos adquiridos por el lector RFID de manera comprensible y ordenada a las personas encargadas del sistema de monitoreo. Entonces, en el estado del arte, pues recopilamos varios artículos o documentos indexados que se relacionan con la implementación de tecnologías RFID. Entonces, primero tenemos localización personal por medio de RFID, el cual es un documento que expone el diseño e implementación de un sistema de posicionamiento local en interiores para personas y combina la tecnología RFID con el método bayesiano. Segundo, pues tenemos otro documento que se llama RFID, la tecnología de identificación por radiofrecuencia, donde nos dice que la tecnología RFID presenta un modo de uso semejante al de los códigos de barras, en donde se usan etiquetas de identificación. La etiqueta de RFID está conformada por un circuito integrado, un almacenador de energía y una antena. Este otro documento que se llama Tecnología RFID en Colombia nos dice que esta tecnología es una buena oportunidad aquí en nuestro país, puesto que existen varios campos que podrían mejorar los procesos para conseguir eficiencia en el interior de las organizaciones. También tenemos la aplicación de pagos RFID en productos de supermercados. Entonces aquí propone un sistema de RFID para la facturación de productos en los supermercados, que promete la optimización de tiempo hasta en un 50%. Aquí también tenemos otros tres documentos más actuales, que el primero es el control de bicicletas para Bogotá, que expone un sistema de seguridad para bicicletas por medio de la tecnología GPS para disminuir los hurtos de este medio de transporte en Bogotá. Además, busca aumentar la posibilidad de recuperar una bicicleta en caso de que sea robada. Como segundo, tenemos la geolocalización y seguridad para bicicletas, donde se realiza una propuesta de un sistema de geolocalización perimetral para el control de préstamos de bicicletas dentro de la universidad. Esta es una universidad de Uruguay, Universidad Autónoma de Uruguay. Entonces aquí nos dice que ese sistema tiene un almacenador recargable que se cargará cada vez que realice un pedaleo. Esto permite hacer un monitoreo de las bicicletas, llevar un registro y optimizar el consumo eléctrico. Por último tenemos un sistema de seguridad para bicicletas, donde en Bogotá se realiza un proyecto que busca mitigar la inseguridad que afecta a los usuarios de las bicicletas, en donde se propone un sistema de bloqueo de las llantas cuando el usuario se baja de la misma por medio de una aplicación que usa Bluetooth. Bueno, para este proyecto pues, se realizará el diseño y construcción de una antena de alta frecuencia cuyo uso será la transmisión y recepción de la información, la cual al ser captada por las etiquetas RFID, esta responderá enviando un código que será recepcionado para ser leído en el computador por las personas de seguridad de la universidad. Para una mayor certeza de este trabajo se tomarán fotografías de las personas que posean una bicicleta y se adjuntará información de cada individuo en una base de datos.
para así llevar un monitoreo y seguimiento que será de gran ayuda en el momento de usar las etiquetas RFID, puesto que para este proyecto es necesario tener un registro unitario de las personas que posean este medio de transporte para así obtener mejores resultados. Listo, entonces podemos observar el esquema de funcionamiento. Entonces, el tag o la etiqueta de RFID irá en la parte delantera de la bicicleta, como podemos observar. Eh, la antena estará en en la puerta o en el área donde se ingresa a la universidad. Está la antena. Eh, el tag enviará un código modulado en AM, que es modulación en amplitud. Entonces, el tag enviará este código a la antena receptora mientras se encuentre en el área de cobertura de esta antena. Después de esto, el lector RFID traducirá esta señal y obtendrá un código de identificación del tag. Este ID o código se va a comparar en la base de datos donde se encontrará el ID. Entonces aquí está la base de datos. Eh, entonces este ID se va a comparar en la base de datos donde se encontrará este ID que envía el tag. También estará el propietario de la bicicleta y una foto del propietario y de la bicicleta. Todo esto se incluirá aquí en la base de datos. Entonces estos datos se visualizarán en una interfaz de usuario, como podemos ver aquí en la interfaz de usuario, para que la persona encargada del monitoreo pueda observar de una manera fluida y ordenada los datos. Entonces el nombre de la persona, la foto de la persona y la foto de la bicicleta, cada una con su código que será comparado con la base de datos de la universidad. Listo, entonces eh, nosotros, bueno, yo escogí el lector RFID de referencia R700 y MPING, el cual opera en la banda de UHF, ultra alta frecuencia. Entonces aquí podemos observar las características de este lector. Entonces, este lector ofrece lecturas más rápidas y precisas de 1.1 tags por segundo y también dispone de una conectividad de hasta 1 gigabit de Ethernet y es capaz de integrar hasta 32 antenas sin problemas. Entonces la frecuencia de operación de este lector es de 865 a 868 MHz y de 915 a 921 MHz. La potencia de transmisión máxima es de 33 dBm, eh, decibelios, 33 milidecibelios. La sensibilidad de recepción es de menos 92 dBm. La memoria RAM es de 1024 megas o 1.024 gigas. La velocidad de procesador en gigahertz, bueno, es de 1 gigahertz de doble núcleo. Bueno, la etiqueta RFID seleccionada es una etiqueta pasiva de referencia Confidex, Confidex Silverline Micro. Esta es una etiqueta ideal para aplicaciones
donde el espacio disponible es limitado. Además, se puede colocar en superficies metálicas o curvas y ofrece lecturas fiables en ambientes extremos, algo que es muy bueno ya que una bicicleta pues está sometida a todo tipo de ambientes naturales. Entonces podemos ver algunas características de esta etiqueta. Entonces, pues tiene una frecuencia de operación de 865 a 928 MHz. Bueno, el estándar internacional es EPC Global, Class 1, Gen 2, ISO 18006. El rango de funcionamiento es hasta 6 metros. El tipo de, el tipo de IC es IMPINJ Monza 4i. Es el tipo de identificación de la etiqueta. La configuración de memoria es EPC 256 bits, usuario 480 bits y TID 96 bits. Las dimensiones es de 45 por 13 por 1.2 milímetros o 1.77 por 0.51 por 0.04 pulgadas. También la temperatura operativa pues es de menos 35 grados hasta más 85 grados centígrados. Y condiciones de almacenaje, puede estar almacenada un año, hasta un año, a 20 grados. Entonces aquí podemos ver el patrón de radiación de esa etiqueta. Entonces, vemos que este es un patrón de radiación. Bueno, esta es la señal que envía el TAC, de acuerdo a la etiqueta que tengamos y a su posición. Entonces podemos ver que el patrón de radiación es un patrón parecido al de una antena Yagi, que es un patrón direccional o directivo. Es un patrón direccional o directivo. Sí, entonces de acuerdo a la ubicación de la etiqueta, eh, entre mejor se ubique la antena con respecto al lector de la etiqueta, el patrón de radiación va a ser mejor. Lo podemos observar aquí en esta imagen. Y aquí podemos observar el borde redondo de ese tag. Entonces aquí vemos que se utiliza un- una etiqueta de mayor tamaño que esta y el patrón de radiación será este. Es decir, que seguirá siendo un patrón de radiación direccional, pero hacia un ángulo específico. Bueno, se propone una antena. Bueno, para la antena para el lector RFID, proponemos una antena de parche cuadrada suspendida, eh, realizada en sustrato FR4 estándar. Entonces aquí podemos ver la antena. La altura del parche con respecto al plano de tierra es de 20 milímetros. Esta altura es de 20 milímetros. Eh, Sin embargo, pues la dimensión típica de media longitud de onda de la antena de parche es demasiado grande para ser integrada en la mayoría de las aplicaciones donde se necesita RFID, y por esta razón se aplica una técnica de reducción de tamaño a la antena. Esto se obtiene cargando la antena de parche con cuatro capacitores fijos
conectados con postes metálicos en el plano de tierra de la antena. eh, Conectados con postes metálicos en el plano de tierra de la antena. Los capacitores de carga aumentan la longitud eléctrica equivalente de la antena de parche, y de esta manera sus dimensiones se pueden reducir con un valor calculado a 868 MHz. También proponemos una red de alimentación conmutable, que es esta que vemos acá, para combinar adecuadamente las dos polarizaciones horizontales y verticales lineales, excitadas por los dos pines, por las dos alimentaciones ortogonales del parche. Respectivamente, eh, como se indican acá, estas son las dos alimentaciones del parche. Entonces está el pin H y el pin B. Entonces, de esta manera, no solo las polarizaciones H y B se pueden utilizar de forma independiente, sino que también se añaden las dos polarizaciones diagonales de 45 grados, como vemos acá, de 45 grados y menos 45 grados, como vemos acá. Eh, Mediante la alimentación de las dos pines de entrada del parche de forma simultánea y con la fase adecuada. Listo, entonces aquí podemos ver pues la respuesta en frecuencia versus el parámetro de scattering o de dispersión de la respuesta de la antena en decibelios. Entonces que vemos el coeficiente de reflexión de la antena para una frecuencia de 868 MHz. Entonces podemos ver la respuesta para una polarización horizontal, para la polarización vertical, eh, para una polarización a 45 grados y menos 45 grados. Entonces, sobre todo podemos observar la eficiencia que tiene la antena para esta frecuencia. Y entonces podemos ver la eficiencia con respecto al coeficiente de reflexión. Pues aquí podemos ver el patrón de radiación de la antena en el plano horizontal, a más 45 grados, en la polarización vertical y a menos 45 grados. Podemos ver que el patrón de radiación es el mismo. Este es el lóbulo principal de la antena y este es el lóbulo trasero. Entonces la antena siempre tendrá un enfoque direccional con respecto al tag o la etiqueta con respecto a la posición del tag o de la etiqueta. Y aquí podemos ver la eficiencia total de la antena RFID con respecto a la frecuencia. Entonces, como
Como lo mencionamos anteriormente, pues la eficiencia de la antena estará por encima del 60% entre la frecuencia de 860 hasta 875 MHz. La antena tendrá una eficiencia mayor al 60%. En este caso se utilizará una frecuencia de 868 MHz, lo que implica que en esa frecuencia la, la eficiencia será, en esta frecuencia la antena tendrá la eficiencia máxima, que será mayor al 65%. Entonces el lector RFID no tendrá problemas en traducir el mensaje de la antena mientras esté en el rango de recepción. Bueno, el software para la base de datos. Entonces se propone el software MySQL, el cual es un sistema que permite la gestión de bases de datos con un modelo cliente-servidor. Este es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional, es decir, almacenamiento de datos en tablas compuestas por filas o tuplas y columnas o campos. En esta base de datos se guardará el código correspondiente a una bicicleta, el nombre del propietario. Entonces este es el código correspondiente. Este es el nombre del propietario y este es el código estudiantil. Entonces ahí podemos observar cómo hacer la organización del software para esta base de datos mediante MySQL. Bueno, en la interfaz de usuario, la persona encargada del monitoreo observará la foto de, de la persona que es dueña de la bicicleta, eh, la bicicleta, el nombre de la persona y el código estudiantil del propietario de esta. Entonces, pues existen diferentes programas para crear esta interfaz de usuario, de los cuales a partir de la investigación realizada, Python, NetBeans y Java son pues a nuestro criterio las mejores alternativas. Y como conclusiones, pues para esta propuesta se requieren diferentes etapas en las cuales a cada una se le debe realizar un estudio profundidad, ya que presentan un alto grado de complejidad, como es el caso del diseño de la antena, ya que dependiendo de, como lo mencionamos anteriormente, del patrón de radiación de la antena, pues va a depender el éxito de la lectura, de la lectura que haga la etiqueta de RFID. También el costo de los elementos necesarios para la implementación del sistema es un poco elevado y se intentó reducir diseñando la antena receptora de RFID. Esto presenta una barrera para la ejecución del proyecto, ya que pues no, el costo no es tan elevado para la implementación de la antena, pero sí es elevado para, para el caso de las etiquetas RFID.
y el lector de la misma. Y la última conclusión es, ya que el monitoreo de las bicicletas no implica ningún tipo de contacto físico, puede ser una gran alternativa a la pandemia que se viene presentando. Y listo, muchas gracias.